Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Y escuchamos muy brevemente también con este mismo tiempo la experiencia que nos trae la compañera Mónica Charole del Instituto Aborigen Chaqueño, ahí en Argentina, quien va a hacer una radiografía de todas sus luchas, sus logros, sus dificultades, pero también qué hace falta en este momento en la ley audiovisual. Entonces, Mónica, bienvenida y muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. La yaqayanikpi samachignyara sota igilo kami na yagira taragra la gajibre isra kami sawaton takan ayom iwo na com norte de Argentina. Muy buenas tardes, buenos días a todas y todos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Soy del pueblo Com, que estamos al norte de Argentina, la provincia del Chaco, que más precisamente en la zona del Impenetrable. Bueno, mi participación en este espacio, antes que nada quería agradecerles al compañero Vicente por haberme invitado. Fue, digamos, un poco difícil mi llegada aquí porque allá también tenemos muchas actividades que tienen que ver con el tema del proceso de comunicación, pero era necesario poder estar aquí con ustedes y compartir la experiencia de comunicación audiovisual que se lleva adelante en Argentina. Tiene que ver con el tema de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Antes, cuando era un proyecto, cuando se debatía allá en el año 2008, nosotros como comunicadores indígenas, tanto de nuestras organizaciones, decíamos de que no se podía implementar o no se podía llevar adelante una nueva ley de medios que desplace, digamos, de la anterior ley de la dictadura en Argentina. Y pensábamos nosotros de que era necesario también reconocer la comunicación con identidad de los pueblos indígenas en Argentina. Entonces, en primera instancia, en esos años fue muy difícil porque muchos de los colectivos de comunicación comunitaria salieron en contra de esta propuesta de parte de los comunicadores y sus organizaciones indígenas en este proyecto en aquel entonces, ¿no? Y después cuando fue, digamos, una situación muy compleja porque me toca a mí de cerca, dado de proponer y llevar adelante la propuesta de comunicación con identidad de los pueblos, a varios de nuestros compañeros nos echaron del trabajo que nosotros participábamos de los espacios de medios de comunicación. Tal que así hicimos varias marchas peticionando y no solamente pidiendo, sino exigiendo, ¿no? De que si el Estado reconoce los derechos de los pueblos indígenas, ¿por qué no reconocer la comunicación con identidad? Porque no se podía hablar de una comunicación federal participativa
ni democrática cuando faltan los derechos de la comunicación indígena. Entonces la ley 26.522, el contexto, en el año 2009 el Congreso sancionó la ley nacional 26.522 de servicios de comunicación audiovisual. Es una de la suma relevancia, ya que su espíritu es eliminar los monopolios de la información y democratizar la comunicación audiovisual y avanzar el respeto por la diversidad cultural en el país y la promoción de contenidos locales y federales. Los pueblos indígenas luchamos para que nuestros derechos a la comunicación sea incluido en la dicha legislación. Por eso establece en el artículo 3 los objetivos, la preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los pueblos originarios. Y el artículo 9, que es el idioma, la programación que se emita a través de los servicios contemplados por esta ley, incluyendo los avisos publicitarios y los avances de programa, debe estar expresada en idioma o oficial en los idiomas de los pueblos originarios. El artículo 9 de dicha ley refiere a los servicios de comunicación de los pueblos originarios y establece en el artículo 151 la autorización. Los pueblos originarios podrán ser autorizados para la instalación y funcionamiento de servicios de comunicación audiovisual por radiodifusión sonora con amplitud modulada AM, modulación de frecuencia FM, así como la radiodifusión televisiva en los términos y condiciones establecidos en la presente ley. En el artículo 152, que es el financiamiento, estos días he escuchado mucho por el tema del financiamiento. Creo que a todos nos pasa, los que hacemos comunicación, ese problema que tenemos, ¿no? En este caso, los servicios contemplados en este título se financiarán con recursos provenientes de asignaciones del presupuesto nacional y venta de publicidad, donaciones, legados y cualquier otra fuente de financiación que resulte de actos celebrados conforme los objetivos del servicio de comunicación y su capacidad jurídica. La venta de contenidos de producción propia, auspicio y patrocinios, recursos específicos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Nosotros como comunicadores hemos hecho algunas observaciones en esta ley. Los artículos 3 y 9 no se traducen con hechos concretos, ya que ni la identidad ni los valores culturales de los pueblos originarios se promocionan en los medios de comunicación audiovisual estatal ni comercial. Tampoco gozan de plenitud en los medios audiovisuales los idiomas de los pueblos indígenas del país, lo que genera un vacío cultural indígena en canales de televisión y en radio. Los incisos A y F del artículo 152 del título 9 permanecen sin aplicación, ya que en el momento los medios de comunicación audiovisual de los pueblos originarios no han recibido asignaciones del presupuesto nacional ni recursos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Estas son las cosas que nosotros hemos hecho como observación. Y también los medios de comunicación administrados por el Estado Nacional, canales y radio, carecen de producción de contenidos que reflejen debidamente la diversidad cultural y la vida de los pueblos originarios en el país. Y los medios de comunicación administrados, también canales y radios por el Estado Nacional, muy rara vez abren sus puertas a la producción audiovisual elaborada por los propios pueblos originarios. Luego de 3 años de la sanción de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, todavía existe una inmensa desigualdad entre los medios de comunicación comercial, estatal e indígena,
no solo en el aspecto de sostenibilidad, sino también en la visibilización política y cultural de los pueblos originarios. Pero acá es una observación general a nivel país. Cuando hicimos el Parlamento Internacional de Comunicación Indígena hace poco en Buenos Aires, es una de las observaciones que nosotros hicimos como comunicadores indígenas en el país. Pero también vale destacar de que hoy por hoy las comunidades indígenas están recibiendo radios con licencias, con la autorización de la licencia por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es el AFCA. Estos días he escuchado también de que los hermanos padecen esta falta de la licencia, el reconocimiento de la licencia de sus radios o sus espacios de comunicación. En el caso de Argentina se otorga la licencia, al igual que hoy por hoy en la ley, esta nueva ley de medios, conocida la nueva ley de medios, también contempla de que cada pueblo indígena pueda tener su propio canal de televisión. En estos casos, el 7 de diciembre se va a inaugurar el primer canal de televisión indígena en Bariloche, en la zona Patagonia del pueblo mapuche. Los hermanos mapuches recibirán su primer canal de televisión indígena, del cual esto está dentro del marco de la ley. También el tema de la publicidad oficial. El Estado lo que hace es otorgar por 1 año o 2 años el tema de sostener el espacio o el espectro de comunicación radial o audiovisual. En este sentido quiero decir de que el Estado está obligado a poder financiar ese espacio de comunicación sin tampoco, digamos, se le dice a los comunicadores o a los colectivos de comunicación que deben tener un discurso favorable al Estado. No, en este sentido el Estado le otorga a las comunidades los medios de comunicación, tanto sus herramientas, con el fin de poder contar su propia historia, sus padecimientos y sus luchas cotidianas. Este es el espíritu de la nueva ley de medios en Argentina, que hoy por hoy muchos, lamentablemente en Buenos Aires no se da mucha importancia a esta ley. Hoy por hoy contamos también con una ley de media sanción, porque también el grupo monopólico, que es tan conocido como Clarín, está oponiéndose esta ley, ¿no? Esta ley es muy, digamos, fue muy debatida mediante foros a nivel nacional, yendo, digamos, a las zonas más inhóspitas para poder saber qué se podría contener en esta ley. Por eso fue una situación bastante de mucha lucha, porque nadie nos regaló nada tampoco para que se nos reconociera la comunicación con identidad. Por ende, hoy por hoy podemos contar con medios de comunicación. En mi caso, en la zona del Impenetrable hemos recibido 5 radios y estamos trabajando también con respecto al tema de capacitación. Los capacitadores son los propios indígenas, lo cual no es un dato menor, porque anteriormente siempre dependíamos del no indígena y no, digamos, el objetivo no es enseñar, sino compartir los conocimientos que tenemos con los otros hermanos de la comunidad. Por eso también, digamos, venimos desarrollando muchos talleres de capacitación, tanto en derecho como lo que también nos apasiona a nosotros, que es la comunicación indígena. Me resta decir muchísimas gracias por la atención y espero de que pueda ser de mucha utilidad esta experiencia que vengo a traerles a ustedes. Las distintas voces que hay en el país, tanto indígena como campesinos, que también los hermanos campesinos tienen sus propias radios, y que también sufrimos este tema de la falta de financiamiento, pero mediante esta ley, digamos, contempla de que el Estado está obligado a que financie por 1 o 2 años
el espacio de comunicación. Así que muchísimas gracias. También se reconoce que a pesar de los avances que se han hecho, también existe todavía en este país desigualdad, falta de visibilización y respeto sobre el tema étnico, sobre el tema indígena en los otros medios de comunicación. Finaliza también con una frase muy interesante que dice que la ley debe ser aplicativa en sus distintas voces para que realmente sea democrática. Muchas gracias, Mónica. Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Y escuchamos muy brevemente también con este mismo tiempo la experiencia que nos trae la compañera Mónica Charole del norte de Argentina. Muy buenas tardes, buenos días a todas y todos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Soy del pueblo Com, que estamos al norte de Argentina, la provincia del Chaco, que más precisamente... El Instituto Aborigen Chaqueño, ahí en Argentina, quien va a hacer una radiografía de todas sus luchas, sus logros, sus dificultades, pero también qué hace falta en este momento en la ley audiovisual. Entonces, Mónica, bienvenida y muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. La yakayanikpi samachignyera sota igilo kami na yagira